Bienvenidos al podcast Memoria Educativa. Hoy vamos a comprender cómo la fundamental Constitución Política de 1833 sentó las bases de un sistema educativo. Cuando pensamos en la Constitución del 33, a menudo yo creo que recordamos su impacto en la estabilidad política en Chile. Pero igual siento que su influencia fue mucho más allá, llegando al núcleo de cómo se organizaría la educación de nuestra joven república. Y nuestro recorrido seguirá como con los hitos más relevantes de la educación bajo esta Constitución, pues, ¿no? Sí, y con eso lo vamos a hacer gracias a una línea de tiempo. Sí. Así que vamos a estar hablando punto por punto. Lástima que no la pueden ver, está muy bonita. La vamos a compartir. Sí. Así que si es Atentos. que quieren, la pueden ver. Bueno, vamos a comenzar con 1833, el año de la promulgación de la Constitución Política de la República de Chile. Bueno, este documento, si bien no tenía un capítulo exclusivo para la educación, pero sus artículos 153 y 154, de los cuales mi compañero va a hablar, fueron cruciales. El artículo 153 declaraba que la educación pública sería una atención preferente del gobierno y que el artículo 154 iba más allá, encargando al Congreso la elaboración de un plan general de educación nacional, incluso previendo una superintendencia de educación pública. Esto establecería la educación como una responsabilidad directa y centralizada del Estado, con la visión de formar ciudadanos para que esa nueva república que se está construyendo surja. Bueno, respecto a esto, ¿crees que esta idea de que la educación sea una atención preferente del gobierno, citando lo que me acabas de mencionar, sigue vigente en la práctica hoy en día? Em, ¿Crees que esta idea de la educación sea una atención preferente? Sí. Te diría que actualmente veo que la educación está, no en una crisis, pero sí en un estado en el que igual es como un poco confuso, muy movido, con muchas direcciones. En el sentido de que, bueno, hace poco, por poner un ejemplo, ocurre el caso de el daño físico causado por un estudiante. Violencia en el aula. Violencia en el aula. Sí. La violencia en el aula se está viendo mucho y igual eso creo que es un síntoma de lo que refleja cómo se trata la pedagogía actualmente o más bien cómo se lleva las instituciones con la educación. Como que no hay tanta prioridad, dices Claro, no tú. hay tanta prioridad, no hay tanta visibilización, porque igual es complicado tener a una persona enfrentándose a aproximadamente 40 personas más Sí. de menor edad que están pasando por muchas cosas y sobre todo actualmente que están pasando miles de cosas en el mundo. Entonces siento que la atención preferente no, ya no tanto, no está como desvaneciéndose de a poco y igual es como complejo y complicado no darle una atención preferente a la educación porque nos formamos con educación y la educación es como el cimiento de lo que es como un estado. Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, hay una dicotomía entre lo que se dice y en lo que está en la práctica, porque estamos hablando de, por ejemplo, aquí en una constitución de 1833, que dice explícitamente que la atención preferente del gobierno tiene que estar enfocada en una educación. Sí. Que eso hoy en día tampoco se vea como tan claro, podemos decir que hay como una dicotomía Sí, entre... y con el artículo 154 que habla de crear una superintendencia para proteger de algún modo la educación y ese tipo de cosas yo no las veo, la verdad. No veo esa intención de proteger lo que es la educación. Entonces, sí, efectivamente siento que la atención preferente se está Hay un desvaneciendo. marco teórico, pero no tanto en la práctica. Claro. Bien. Bueno, vamos a pasar igual al siguiente punto, que esto es un poco igual respondiendo a lo que acabamos de decir. Y es que 9 años después, en 1842, llega un hito monumental, que es la creación de la Universidad de Chile, que fue fundada el 19 de noviembre. No fue solo la primera universidad estatal y laica, sino que en la práctica asumió el rol de esa superintendencia de educación pública que la Constitución había soñado, pero que nunca se materializó como un ente separado. La U de Chile, la Universidad de Chile y su Consejo de Instrucción Pública se convirtieron en los verdaderos cerebros de la dirección educativa del país.
y marcaron un avance clave en la secularización y el control estatal de educación superior. Y encuentro fascinante cómo una institución asumió de facto una función constitucional tan importante. La educación es algo complejo y muy importante, entonces me parece muy curioso. Bueno, si hablamos de la Universidad de Chile, que fue un hito en la secularización, que es esta separación de la religiosidad de la educación superior, ¿cómo ves la relación entre laicidad y educación en el Chile actual? En el Chile actual, siento que no es tan importante como antes, pero que sigue siendo una herramienta bastante útil para poder lograr una, como dije, ¿cómo se dice? Una convivencia y un respeto por la diversidad. Perdón por ponerme de No, está bien. salí de un colegio católico Ujú. y, y yo la verdad no me considero alguien creyente, entonces si a mí me hablan de Dios, a mí me parece muy interesante todo lo que es el tema de la religión, pero no te voy a decir si creo o no. Entonces, que yo haya salido eh, de ahí y que yo diga esto, normalmente daría la impresión de que yo detesto la religión, pero Claro. no, yo la respeto, no sé, a los judíos, a los cristianos, a los talibán, A los a los budistas, de budistas. todo. Hay que respetar las religiones siempre y cuando mi libertad no choque con la libertad del otro. Entonces, me enseñaron en base a valores cristianos a respetar a los demás. Entonces, encuentro que es una herramienta útil para poder crear espacios de convivencia y diversidad. Claro, porque igual, aunque actualmente pueden existir, por ejemplo, escuelas o incluso universidades que tienen ya de por sí una religión, Claro. también se hace esto de el respeto a la libertad de culto. Mm. Y al menos en mi caso, yo nunca estuve en un colegio católico, siempre estuve en colegios laicos, entonces no tengo como esta experiencia sobre qué prácticas se hacen en un colegio católico, pero sí sé que se tiene como esta concepción de que a pesar de a lo mejor estar en un colegio donde te ponen una religión como guía, entre comillas, para una Mm. educación, aún así existe algún tipo de respeto hacia las otras, incluso tú que si bien no profesabas esa religión, pero estuviste estudiando ahí muchos Claro, años. es una herramienta bastante útil. Está feo un poco decir que es como una herramienta, No, pero está bien, un recurso. pero es un recurso valioso. Sí, No obligatorio, pero sí valioso. sí, esas Que las cosas. si se usa de buena manera puede lograr cosas muy buenas. Qué bien. Bueno, para continuar, un año después, en 1843, otro pilar fundamental es la fundación de la Escuela Normal de Preceptores. Por primera vez se estaba formando los maestros de manera sistemática en Chile. Era un reconocimiento vital de que para tener una buena educación se necesitaban buenos educadores profesionales capacitados para la instrucción primaria. Sobre eso yo te tengo una pregunta Ujú. personal. ¿Consideras que la importancia de la Escuela Normal de Preceptores en cuanto a profesionalizar la docencia aún resuena en la valoración que le damos hoy a las carreras pedagógicas? Onda, ¿sigue habiendo el mismo peso de los Em, profesores actualmente en Chile? Bueno, igual eso es algo muy curioso porque somos estudiantes de Sí. pedagogía. Si bien hay una mayor conciencia sobre la importancia de los docentes y pienso que se han hecho esfuerzos por mejorar sus condiciones y formación, creo que aún hay un camino por recorrer para que la carrera pedagógica reciba el reconocimiento social y económico que merece. La dignidad que buscaba la escuela normal, pienso yo que sigue siendo un objetivo. Mm. Entonces, ¿piensas que todavía no hay como una valorización importante a la pedagogía? Creo que han habido pequeños hitos que nos pueden llevar a la concepción de que, bueno, yo pienso que igual existen muchos prejuicios respecto a las personas que quieren estudiar pedagogía, principalmente por el tema salarial. Pero sí pienso que al menos socialmente ya se está haciendo como algún tipo de conciencia y también los mismos profesores y las personas que están estudiando algún tipo de pedagogía ya siguen exigiendo también poder dignificar aún más lo que es la carrera y eso lo tenemos claro por el tema de los sindicatos, las marchas que se pueden hacer. Entonces,
Si bien pueden haber algún tipo de avance, no pienso que sea suficiente para las demandas que nosotros exigimos. Interesante esta respuesta. No sé si estás de acuerdo o no. Sí, estoy de Sí, acuerdo. ¿Te bien, parece si seguimos al siguiente tema? muy bien. La influencia externa y la primera ley de educación primaria de 1860. Es importante destacar que desde los primeros años de la República la educación chilena no se cerró al mundo y ya desde la gesta emancipadora y el periodo de estabilización hubo múltiples intentos por mejorar y extender la educación, múltiples intentos entre comillas. Esto incluyó la implementación del sistema lancasteriano, que es un método inglés muy relevante, y también se agregó la contratación. También se contrataron a extranjeros conocedores de estas materias. Eh, con esto podemos determinar que la influencia externa fue una constante en la búsqueda de mejorar y modernizar la educación chilena, buscando lo mejor de otros sistemas, como agarrando lo mejor de todo para hacer un charquicán en Chile, Un mix, un mix. un charquicán. Bueno, para continuar tu punto, si es que pasamos a 1860, que fue un año de gran trascendencia con la promulgación esta que tú mencionaste de la Ley General de Instrucción Primaria, esta ley declaraba algo revolucionario para la época, y es que la instrucción primaria sería gratuita y obligatoria para personas de ambos sexos, un paso gigante hacia la democratización de la educación. Aunque igual su implementación fue un desafío y su cumplimiento inicial igual fue medio limitado. La intención y el marco legal ya estaban ahí y esta ley incluso estructuró cómo debían funcionar las escuelas desde su financiamiento hasta la inspección y la figura del preceptor. Ya, esta ley menciona que la educación para personas de ambos sexos. ¿Qué implicaciones crees que tuvo para la perspectiva de género en la educación de la época, más allá de la asistencia? Bueno, yo pienso que esto significó un avance fundamental al reconocer que las mujeres eran sujetos de derecho a la educación primaria. Y esto era algo no universal en todas partes del mundo en ese momento. Sin embargo, en la práctica es probable que los roles promovidos siguieran siendo diferenciados por género. Y esto se refleja en niñas siendo preparadas como para roles domésticos, de cuidado, incluso con una educación económica solamente para poder manejar las finanzas del hogar. Y hoy en día, aunque la asistencia a una clase puede ser equitativa o igualitaria, como quieran tomarlo, los desafíos de género persisten en estereotipos, por ejemplo, de carrera, y existen brechas, por ejemplo, en áreas de ciencias o la representación de género en textos y en roles de liderazgo. Estoy de acuerdo con tu respuesta. Sí, bueno. Igual yo tengo una crítica respecto a este tema, y es que, bueno, nosotros obviamente vamos a reconocer el hecho de que es un hito que se pudiese reconocer a la mujer como sujeto de derecho a la educación, como habíamos mencionado anteriormente. Pero la verdad es que igual se tiene la crítica, y es el gran pero este de un rol promovido que fuese solamente como rol doméstico, porque igual, al menos a mí como mujer, me da la perspectiva de que puede ser solamente que se le dio la educación a las mujeres para que pudiesen ser mejores mujeres, para que poder sustentar esta dominación masculina. Obviamente, yo creo que es un hito el hecho de la educación femenina, pero Claro, aún sientes que se le así, atribuye a una educación solo con el fin de resaltar la figura del hombre al fin y al cabo, como dejar a sí. la mujer en segundo plano. Claro, como esto de mujer de valor y tener Mm, mujeres que se puedan dedicar a la casa porque claro. fueron educadas para eso. Y ya no es una educación solamente de la casa que viene así, sino que ya es una institución que te está impartiendo esto. No sé si estás de acuerdo o si Estoy de quieres acuerdo, continuar. estoy de acuerdo. No tengo comentarios, pero estoy de acuerdo. Bien, porque vamos a continuar, y es que vamos a hablar de la estructuración y libertad entre 1872 y 1874. Y es que luego, en 1872, se promulga la Ley Orgánica de Enseñanza Secundaria y Superior. Esta busca ordenar y unificar los planes de estudios en liceos y universidades, y este periodo no estuvo exento de tensiones. Un decreto de ese mismo año que permitía a los colegios tomar sus propios exámenes generó una verdadera tensión política, siendo derogado 2 años después, en 1874, para volver al sistema de examinación centralizada por el Instituto Nacional.
Esto nos muestra la constante lucha por el control y estandarización de la educación. Las tensiones por los exámenes y la estandarización son recurrentes en nuestra historia. Según esto, ¿crees que seguimos debatiendo sobre el rol de las pruebas estandarizadas en nuestra educación actual? El debate sobre las pruebas como la PAES o el CIMSE son una herencia directa de esta tensión histórica. Por un lado buscan medir la calidad y equidad, pero por otro se les critica por estandarizar demasiado. Limitar la autonomía curricular de los establecimientos y generar una presión excesiva es un equilibrio difícil de lograr, la verdad. Bueno, respecto a eso, yo creo que algún tipo de, por ejemplo, referencia que podemos hacer de una persona que habla de esto es lo que vimos en nuestro ramo de filosofía y ética de la educación, que es lo de Stephen Ball. No sé si quieres mencionarlo. Sí, bueno, Stephen Ball, un repaso rápido, habla de cómo la educación pasa a ser menos humana y pasa a ser meramente numérica, ver Sí. a los docentes y al estudiantado como meros números, ya es como, em, nos habla de la falta de humanidad, eso igual es como que tiene que ver con esto, con Sí. el tema de la paz y el CIMSE y de valorificar nuestros esfuerzos en números, que Claro. no está mal, pero por el cómo se ha llevado a cabo este último siglo genera un problema, No hay un equilibrio. porque no hay un equilibrio, no se tiene lado B y lado A en una balanza bien equilibrada. Claro. Me acordé de cómo se llamaba, era del número. Estamos Estamos en en la era el del número, número, en la era del sí, TikTok. ahí sí. Bueno, continuando con esto, y es que en 1874, donde la Constitución de 1833 recibe una actualización clave. A través de una reforma constitucional se reconoce por primera vez la libertad de enseñanza. Este derecho, que se sumó a otros como la reunión y asociación, marcó el inicio de un debate fundamental. ¿Hasta dónde llega el rol del Estado y dónde comienza la libertad de los particulares para educar? Una pregunta que sigue vigente hasta el día de hoy. La libertad de enseñanza ha sido un concepto central en nuestra historia. Em, ¿Cómo interpretas tú este concepto hoy en día en un contexto de educación pública, subvencionada y privada? Yo creo que lo puedo interpretar como el derecho de, por ejemplo, los apoderados a elegir la educación para sus hijos y Mm, el derecho de los particulares a fundar y mantener establecimientos educativos. Bueno, yo pienso que el desafío es cómo esto se equilibra con el derecho a una educación de calidad para todos, sin que la libertad de enseñanza se traduzca en, por ejemplo, una segregación o en una menor responsabilidad estatal en asegurar la calidad universal o mm, nacional en este caso. me gusta tu respuesta, la verdad. Entender la educación como... Bueno, igual no es algo poco ventajoso que sea como un mercado, porque tienes tres distintas opciones y tú ves cuál es cuál es la que más te conviene. Claro. Obviamente va a haber una diferencia entre educación pública y privada. O subvencionada igual. Y están los casos de las subvencionadas particular, los particulares subvencionados, perdón, Sí. que no salen de este juego, no salen de la regla de este juego, entonces igual es como lamentable un poco verlo de ese Sí. punto de vista, que se pueda dar como una especie de mercado educacional. Sí, pero igual eso, o sea, si bien lo vemos como un mercado y de la mercantilización de la educación, em, como bien mencionaba, el tema es básicamente qué recursos a mí me permiten poder obtener qué tipo de educación. Porque claramente si yo, pucha, vengo de un sector súper marginal y segregado y no tengo los recursos económicos para poder tener, no sé, a mi hijo en un colegio privado, igual va a tener su brecha incluso a nivel educacional respecto a qué tipo de recursos puede tener a su favor. Mm. Entonces, eso es la parte más compleja Sí, es lo más complejo. de esto. ¿Sabes qué es más complejo? ¿Mm? Pasar al siguiente punto. Pasemos al siguiente Pasemos al siguiente punto. punto. Bueno, continuando y cambiando de tema, vamos a hablar de la guerra del Pacífico y el impulso de Balmaceda. Em, Aunque no es una ley educativa, este periodo estaba marcado por la guerra del Pacífico y tuvo una influencia indirecta pero muy profunda.
el conflicto intensificó el sentimiento nacionalista y la necesidad de una educación que inculcara valores cívicos y fortaleciera la identidad chilena, percibida como una herramienta de la unidad nacional y patriotismo. Básicamente ver el Estado como un, un agente educacional, si no mal recuerdo, que es como se menciona usualmente. Avanzando hacia finales de ese siglo, nos encontramos con un periodo de gran dinamismo bajo el gobierno de José Manuel Balmaceda. Entre 1888 y 1889 se llevaron a cabo importantes reformas y avances educativos. Se crea el emblemático Instituto Pedagógico, una institución clave para la formación de nuestros futuros profesores de enseñanza secundaria. En solo 4 años de su gobierno, Balmaceda fundó casi 500 escuelas, duplicó la matrícula escolar y fue un esfuerzo gigantesco por llevar la educación a los rincones del país, evidenciando un compromiso estatal creciente. O sea que si se le estaba dando una importancia aquí ya, una relevancia real a dar educación, a expandirla de algún modo. Bueno, si hablamos de la época de Balmaceda y que fue mucha apertura y modernización, ¿cómo crees que la educación chilena ha manejado siempre el equilibrio entre adoptar modelos pedagógicos externos, que pueden ser extranjeros, como si bien mencionaste anteriormente el sistema lancasteriano o la contratación, por ejemplo, de expertos, y mantener su propia identidad y necesidades culturales? Yo pienso que Chile siempre ha tenido o siempre ha sido permeable a las ideas pedagógicas foráneas. No por nada, históricamente siempre ha buscado como formas para formar o estructurar ciertos sectores como de lo que conforma nuestro país. Por tomar un ejemplo, las escuelas militares de Alemania, que fueron igual bastante importantes en la formación de las Fuerzas Armadas de distintas épocas de Chile, tomando su cultura militar como parte de la cultura militar de Chile. Claro. Entonces, sí, Chile siempre ha sido como permeable en las ideas pedagógicas foráneas, buscando siempre lo vanguardista, la vanguardia. Y esto ha sido una gran oportunidad para el progreso, pero el desafío igual ha sido como chilenizar esas ideas, adaptarlas a nuestra realidad social, cultural y económica, sin simplemente replicar los modelos que no siempre encajan perfectamente. Básicamente hacerlo a nuestra manera, pero no replicarlo al 100%, como chilenizarlo, efectivamente. De hecho, hay un dato, le vamos a llamar el dato PEDA. Claro. El Instituto Pedagógico, de hecho, cambió o recibió una fuerte influencia de la pedagogía alemana, particularmente por ideas como las de Friedrich Herbert, creo que se llama. Sí. Se comisionó a figuras como Valentin Letelier para estudiar sistemas europeos y se contrataron a profesores alemanes para enseñar a las escuelas normales y en el propio instituto pedagógico como Jorge Enrique Schneider, quien estuvo a cargo de cursos de filosofía y pedagogía. Igual está interesante porque nosotros somos estudiantes del PEDA. Oh, qué curioso. Qué curioso dato PEDA. Esto para nada es una propaganda. Vengan a estudiar al PEDA. Claro. ¿Tú recomendarías el PEDA? Sí, la verdad es que sí. Ha sido una experiencia muy bonita, sí. Sobre todo para alguien que no es de la región. Ah, cierto. Bueno, vamos a seguir y ya es casi ya terminando nuestra línea de tiempo y es la consolidación de la ley de obligatoriedad. Obligatoriedad, gracias, a principios del siglo XX. Y es que la consolidación del sistema educativo continuaba, pero los desafíos eran enormes. Pensemos que incluso en 1920 la matrícula de la educación primaria no alcanzaba ni el 10% del total de niños en edad escolar. Esto nos da una idea de la brecha entre la ambición legal y la realidad práctica. Y vale una cifra impactante el no alcanzar ni siquiera el 10%. Los debates sobre la gratuidad y la obligatoriedad y la laicidad eran constantes y preparaban el terreno para la siguiente gran ley. Y esa ley llegó en 1920, que es la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.
fue recibida con gran entusiasmo y la promesa de que cada niño y niña chilena tendría acceso a la educación básica. Sin embargo, así como película de terror, literalmente, sin embargo, su implementación completa fue dificultosa, fue un verdadero desafío y sufrió, como que tuvo una metamorfosis, tuvo varias reformas. La obligatoriedad en el papel no se traducía fácilmente en la práctica, y con esto mismo demostraba la complejidad de llevar la ley a cada rincón del país. A más de 100 años de la ley de instrucción primaria obligatoria, ¿crees que la educación en Chile es realmente universal y de calidad para todos los niños y niñas o persisten barreras que impiden el pleno cumplimiento de esta obligatoriedad, especialmente en zonas rurales o vulnerables? Creo que es universal, te diría que no. ¿No? No. Puedo decirte que la educación no es igual para todos, no es para todos y lamentablemente es así porque se ve que es así. Y desde mi punto de vista personal, pienso que es enorme la diferencia que hay entre instituciones que de verdad buscan hacer el cambio y enseñar bien valores y ni siquiera solo contenidos, enseñar bien valores a los estudiantes para que se puedan formar y conseguir una carrera universitaria que los pueda eh, incluir en la sociedad actual, es gigantesca. Porque si me pongo de ejemplo a mí y en donde crecí, eh, colegios buenos no habían en la zona. Habían colegios públicos que se daban mucho a, a ambientes poco, no poco sanos, pero poco agradables, tanto para los estudiantes como para los profesores. Entonces, con el surgimiento del colegio en el que estudié y en el que muy agradecidamente salí, pude darme cuenta de que efectivamente como que hay una luz de esperanza, así, muy poética toda la cosa. Pero es muy lindo pensar que desde una fundación, desde una empresa, desde un privado, puede surgir tal educación. No estoy diciendo que las escuelas privadas y que los particulares subvencionados sean lo mejor del mundo, pero eh, el querer hacer las cosas con ganas demuestra mucho el cómo se extiende la educación por el país y es demasiado desigual. O obtienes una educación de calidad que se mera en tus resultados o tienes una educación de calidad precaria pública que con suerte te va a dar para sacar un técnico y dejarte a tu suerte en la sociedad. Entonces, no, para nada es universal. No, falta mucho para que sea universal en Chile. Claro, porque igual hay una distinta distribución de recursos, También, en especial, por ejemplo, en zonas rurales Chile es un país o muy con segregación. centralizado, Sí, es verdad. entonces no solo en lo económico, y también ni siquiera en lo cultural, porque uno siempre dice Santiago es Chile, y efectivamente Santiago es Chile, porque está tan centralizado que no permite el llegar ni siquiera con la misma calidad a otros lados, sino que llega y más encima llega mal y de peor calidad. Entonces, no. Es un rotundo no a tu pregunta de que efectivamente no está universalizada. Falta mucho para que sea una educación realmente universal. Sí. Bueno, ya continuando y ya esto es la parte final de nuestra línea de tiempo. Y es que finalmente en 1925 la promulgación de la Constitución Política de 1925 marcó el fin oficial de la de 1833. Pero lo interesante es que en materia educativa la Constitución de 1925 no significó una ruptura radical. En el artículo número 10 el artículo número 10 mantuvo la esencia del periodo anterior y reafirmó la libertad de enseñanza y la atención preferente del Estado sobre la educación pública. Además, se eleva la obligatoriedad de la educación primaria y esto nos muestra una continuidad de la visión estatal que se había gestado bajo la gira de la Constitución de 1833.
Bueno, ya dando un cierre, como hemos visto a través de este recorrido cronológico y con nuestro diálogo, la Constitución de 1833 fue el molde sobre el cual se comenzó a construir nuestro sistema educativo nacional, un sistema centralizado con una fuerte injerencia estatal y una preocupación constante por formar ciudadanos para la República. Desde la creación de la Universidad de Chile y las escuelas normales, la influencia de métodos y expertos extranjeros hasta las leyes de instrucción primaria y los debates sobre la libertad de enseñanza. Cada paso fue una respuesta a los mandatos y al espíritu de esa carta fundamental. Esto nos deja una lección valiosa. La educación es un reflejo de la sociedad que la diseña y en el Chile del siglo XIX esa sociedad estaba forjando su identidad con libros, escuelas y la visión de un futuro republicano. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, Así es. que hayan disfrutado de esta locución, de esta interacción, de este podcast. Que tengan una bonita mañana, tarde, noche, donde sea que, o donde cuando, Lo el escuchen. tiempo lo Igual. escuchen. Esto fue un diálogo educativo, pero también reflexivo. Sí, reflexivo. Sí, así que eso, esperemos que les guste. Adiós.